Y pues estamos de vuelta aquí con otro laberinto en este experimento de duplas. A ver cómo nos sale a Omar y a mí cuando nos sea nuestro turno. Que ahorita lo tenemos que comentar al final, ahorita al final de la sesión. A ver si empezamos con texto de película, porque película no me ha llegado recomendación de cierto individuo que no voy a mencionar, no me la cierto. Entonces ahí para que tengas un poquito más tiempo para pensarle, ¿sale? Pero bueno, ese es el preludio. Ahorita nos toca Schopenhauer, nuestro filósofo gruñón y pesimista. Entonces hoy nos toca irnos directo al texto de esas 38 estratagemas o como el arte de cómo tener siempre la razón, aunque no la tengas. Bueno, esa es la parte ahí del meollo del asunto teórico. Néstor Héctor, es toda suya la batuta de estéreo. Sí, gracias, Joaquín, por la presentación tan amable. Pues sí, empezamos esta segunda parte. Em, yo preparé un pequeño texto introductorio de este tratado de Schopenhauer. Al tratarse de un listado, una especie de compilación de estratagemas, pues no es un sistema, no es un texto increíblemente complejo, ni tampoco extenso. Es es como un manual para recopilar los consejos que él descubrió en el arte de discutir. Y gracias a ello, pues cuando lo leí, me tocó a mí hacer un pequeño reporte de lectura y lo que tengo es como una adaptación de ese reporte de lectura a, a este. Me parece bien si sirve como introducción para que luego ya Héctor nos guíe por las estratagemas del texto, si está de acuerdo, este, y así avanzamos en este laberinto de duplas. Bueno, parece que sí, no hay problema. Empiezo entonces. El texto que nos corresponde es el arte de tener razón, de Arthur Schopenhauer, sobre la dialéctica erística. Abro cita. Recogí, pues, todas las estratagemas de mala fe que tan frecuentemente se utilizan al discutir y expuse claramente cada una de las mismas en su esencia más propia, aclarada mediante ejemplos y designada por un nombre propio, y añadí finalmente los medios que se pueden aplicar contra ellas, lo que podríamos denominar las paradas contra estas fintas, de lo cual resultó una verdadera dialéctica erística. Cierro cita. Erística, erísticos, discutidor, es el término que corresponde a designar una escuela filosófica socrática caracterizada por su inclinación al procedimiento dialéctico y a la controversia. Es también aquel que abusa del poder dialéctico y lo convierte en vana disputa. Según la RAE, cabildero es sinónimo de chanchullo, conspirador, liante, enredador, correveidil. En términos burdos, se está hablando de una dialéctica cabildera, sin el propósito parresístico, o sea, solamente con el fin, o sea, sino con el fin de convencer. Para Schopenhauer, la vanidad innata y la mala fe se añaden naturalmente a la locuacidad. Con el término dialéctica erística, Schopenhauer ya advertía el objetivo o la delimitación ética de su tratado: convencer con razón, no con verdad. Aristóteles, mencionado en el texto, ya había colocado juntas retórica y dialéctica, compartiendo el mismo fin, a saber, el de persuadir. Mientras que para la analítica y la filosofía, el fin sería la verdad. Había indicado que las proposiciones se traten filosóficamente conforme a la verdad y dialécticamente conforme a la persuasión y a la opinión. Doxa. Si la dialéctica es el arte del discurso, la analítica sería aquella teoría encargada de obtener los silogismos verdaderos. De este modo, la dialéctica erística es el arte de tener razón, independientemente que en verdad se tenga o no. En Paresga y Paralipómena, Schopenhauer indicaba las razones que lo llevaron a desistir de publicar este tratado.
Abro cita. En la revisión que he emprendido ahora de aquel antiguo trabajo mío, ya no encuentro adecuado a mi temperamento el examen exhaustivo y minucioso de los subterfugios y ardides de los que se sirve la naturaleza humana común para ocultar sus faltas, por lo que lo dejo a un lado. Cierro cita. En resumen, estaba cansado de discutir con esta gente que lamentablemente eran la mayoría. La distinción tener razón y llevar razón es la distinción entre razón objetiva e imponerse en la discusión. Esta última sucede cuando, habiendo sido refutado a alguien, se considera que la tesis suya ha sido refutada también. Schopenhauer menciona que incluso Maquiavelo había advertido que el príncipe debe aprovechar todo momento de debilidad del enemigo para atacarlo, pues éste, en su posición, no dudará de hacer lo mismo. Del mismo modo, al discutir, la posición resulta importante de defender. Todos tienen su dialéctica natural y su propia lógica natural. La primera es un don desigualmente repartido, mientras que la segunda es para todos y más segura, ya que los juicios falsos son frecuentes. Los silogismos, en cambio, los silogismos falsos son sumamente raros. De este modo, Schopenhauer prepara su dialéctica erística. Lo innato es lo mejor, pero Dedit promovet incitam, latín, pero la educación desarrolla la fuerza innata. Hay que educarse sobre los ardides con los que se derriba al adversario. Y bueno, con ese pequeño texto introductorio de que es sobre la dialéctica erística, Schopenhauer nos expone los estratagemas. Adelante, Héctor. Híjole, ahora yo voy a quedar mal porque yo no preparé algo tan bien como tú. Eh, realmente llegamos a la conclusión de este texto, creo como de forma muy aleatoria, aventando ideas. Yo tenía ganas de Schopenhauer y Néstor proponía algunos textos, entre esos salió en la lluvia de ideas y seleccionamos para evitar discutir más, ¿no? Eh, Creo que el texto fue muy bueno, ya que la idea era tener un texto corto. Salieron muchas ideas realmente de este texto. Conforme iba yo avanzando en la lectura, brotaban muchas ideas en mi cabeza. Desde la introducción me planteaba yo la interrogante porque decía él que no era el objetivo la verdad de la dialéctica erística, pero hay un punto en el cual dice que o por lo menos plantea que toda discusión tiene como objetivo el descubrir la verdad, ¿no? Entonces, yo pensaría que si bien pareciera una especie de manual para un bribón en las discusiones, no lo es, ¿no? O sea, yo sentí más al concluir el texto como una especie de manual de trucos revelados de los magos, ¿no? O sea, como de por dónde podría ir las discusiones, ¿no? Y es interesante porque son cuestiones que notas en otras personas y que notas tú mismo, ¿no? O sea, de esa especie de muletillas que haces tú también aquí, ¿no? De las estratagemas, porque yo notaba muchas estratagemas que utilizaba de forma casi inconsciente y notaba a otras personas que utilizaban ciertas estratagemas de forma inconsciente. El primer cuestionamiento que yo me realizaba del texto era si realmente tenía como finalidad nada más la razón, porque el origen de toda discusión siempre es la interrogante sobre la verdad, ¿no? Es decir, no empezamos a discutir si no tenemos como objetivo el saber una verdad, ¿no? O sea, ese es que se pierda en el transcurso de la discusión, puede ser completamente, no sé cómo decirlo, accidental, pero creo que toda discusión de alguna forma es interesante porque tiene como finalidad eso, ¿no? El surgimiento de la verdad. A partir de esto, quisiera comentarles cómo les fue con el texto, qué estratagemas son les agradaron, qué encontraron ustedes en el uso de sus estratagemas, ¿no? En el momento de discutir.
Y de hecho encontré algo que me recordó mucho a Omar sobre un ejemplo que da él sobre el honor. Me acordé también de él, de su café sobre el honor, que creo que llegamos a esa estratagema sin saberlo en su café, porque los dos interpretamos de forma distinta el honor y veía aquí los dos ejemplos sobre el honor. No sé si quieran iniciar con sus impresiones. A ver, adelante, Joaquín. Gracias, Héctor. Bueno, pues que yo te puedo decir, este es el manual de uso de las mañaneras, ¿no es cierto? O de cualquier otro, o de cualquier otro uso político, sí, porque al final del día, quieras que no, hemos usado alguna de estas estratagemas al momento de discutir, sobre todo si nuestros fines son persuasivos o queremos conseguir algo, dígase un trabajo, el novio, alguna otra cuestión. Sí, porque muchas veces el saber de echar la labia, como vimos en la película de Gracias por fumar, pues quieras que no, sí te saca de apuros en forma, si me veo muy pragmático. Y muchas de esas estratagemas me resonaron porque consciente o inconscientemente, pienso yo, hemos usado alguna que otra para poder lograr nuestros fines, independientemente si estos sean maquiavélicos o no. Son maquiavélicos, manas en ese como dice el de los Simpson, ahí tabla, ¿no? Pero sí, ¿cómo te podré decir? Cuando tú, Schopenhauer propone este texto, no es como para, ándale, yo estoy sobre, ahora sí que yo estoy fomentando que todos seamos unos hijos de Cantemburri y seamos unos maquiavelos andando. Al final del texto yo lo que entendí, ya estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Es que este texto es más como un preventivo, es como diciendo, porque Schopenhauer así te lo pone claro, y parte de su pesimismo, la maldad humana es innata en el ser humano, punto. Por esta cuestión de la voluntad. Y como la maldad humana es innata, tienes que defenderte de estas estratagemas porque te las vas a encontrar sí o sí. O sea, para Schopenhauer es así como un manual de uso, como diciendo, aunque tú seas de buen corazón, corazón de pollo, no es además que sepas estas estratagemas, ya sea para defenderte o ya sea para que en un momento crítico las puedas tú también usar para tu defender tus posturas. Y eso es lo que me parece lo picante de este texto. Los usos éticos que puedan subyacer o no de este tipo de estratagemas. Schopenhauer por ahí mete un poco la cizaña en esta cuestión de la ética, y lo vimos también en la película, que el papá, cuando el papá Nick le dice a su hijo, es que para poder echar labia, nada más es práctica, pero también tienes que dejar tus principios morales como medio a un ladito, ¿verdad? Para que no te estorbe a la hora de lograr tus fines discursivos o tus fines maquiavelicones que tú pretendas usar con estas 38 estratagemas que nos propone Schopenhauer, que son usos retóricos que dice este Schopenhauer, vienen con una raíz aristotélica. Porque Aristóteles dice es el que cultiva mejor esto y por ahí se le va la yugular a Cicerón. Porque Cicerón dice ese nada más fue una copia barata de Aristóteles con ejemplos muy chulos. Pero hasta ahí. Y es de mal gusto. Así que Schopenhauer ahí sí fue contundente con Cicerón en esa parte. Sí, porque los romanos tienen fama de esta parte del retor. Digo, el imperio romano no se sostuvo de a gratis. Todos los emperadores, senadores, pretores tenían que saber echar la vía sabroso para que una, conserven el poder o en el mejor de los casos no los mataran con los leones, ¿verdad? Entonces digamos que este uso del discurso tiene un trasfondo político y lo del honor que lo mencionabas hace rato también está interesante. ¿Por qué? Porque como sociedades occidentales, no sé si también pase con la misma fuerza en las filosofías orientales, me parece que no tanto, el honor es, o quizás sí, por los samuráis ahorita que se me está pasando, el honor sí es un aspecto clave, que te den donde más te duele, donde te dicen es que no eres el tan yuyuyuy como tú creías ser, te pongo en tu lugar, como decimos coloquialmente. Entonces, no sé, por ahí el honor juegue también ahí un aspecto clave. Pero también Schopenhauer te dice, las discusiones, si partiéramos de que el ser humano es bueno, tendríamos que buscar la verdad. Pero como yo soy pesimista, dice Schopenhauer, yo parto del supuesto que la maldad humana es innata y por ende te doy las herramientas para defenderte. La cosa cuál es, cuando estés en una cuestión casuística defendiendo determinadas posturas, en qué medida o no usamos este tipo de retórica, independientemente sea que buscamos la verdad o no, porque Schopenhauer te dice, estas estratagemas no son para buscar la verdad, es para imponerte ante el otro, punto. Porque para buscar la verdad, esa ya es otra bronca y ese ya es otro terreno. Por eso este Deleuze, que era el texto ya, el texto que les decía de Deleuze que buscaba, es el texto que se llama ¿Qué es la filosofía? Ya ahí que estuve hurgando el texto de qué es la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari, hay una parte de ese texto que dice, porque hasta lo anoté para mis citas, porque pensé usarlo para la tesis, al final no lo usé, pero ahí lo puse, que decía, el filósofo le rehúye a las discusiones. Yo sospecho que ese sentido de que le rehúye a las discusiones es quizás, puedo que esté mal, pero pues, está bien que lo comente aquí para ver si podemos desmenuzarlo, se refiere a las discusiones schopenhauerianas en el sentido de llevar la razón sin tenerla.
como le hacía Nick en la película de Gracias por Fumar. Y cierro mi comentario con una frase que me llamó mucho la atención, que es un proverbio árabe, que dice, si no te quieres meter en broncas, como decían los proverbios árabes, el silencio es el fruto de la paz. O sea, como diciendo, si sabes que con este monito no vas a llegar a ningún lado, ni te metas en broncas. O sea, ni le discutas. Aunque tienes que darte cuenta que hay riesgos políticos también con eso. Por ejemplo, actualmente que está subiendo el auge de la extrema derecha, si yo digo, bueno, es que este monito no lo voy a convencer a un Agustín Laje, o a monitos así que difunden mucho estas ideologías, quiero convencerlo de que está mal o en posturas progresistas, sé que no lo voy a hacer. Pero la finalidad, diría Schopenhauer, ¿cuál es? No es convencer a tu adversario, sino más que nada tu objetivo es la audiencia. Que la audiencia no se vea convencida, al menos no tan fácil, de los argumentos de tu oponente, que también es otra de las por ahí de las cosas que estuve entreviendo al leer las 38 estratagemas. Al vencer tu rival no es tanto, ¿cómo te podré decir? Desmontarle toda su retórica, porque puede que se defienda con garras y hasta te haga tipo pomada. El chiste es que la audiencia, si ves que está agarrando adeptos tu contrincante, que no agarre tantos. O de plano, si tienes suerte, que no agarre. Y las audiencias te den a ti la razón y no al otro monito, porque sabes que al otro no lo vas a cambiar a tu postura. Es como pedirle a Darth Vader que sea así que de la fuerza del bien, ¿verdad? O sea, no lo va a hacer nunca. Pues me estoy viendo muy burdo. Pero ¿cuál es la cosa? Cuando tú discutes con el demonio, que es buscar que el demonio no agarre tantos adeptos, si se me permite aquí la analogía o la expresión. Y dice, y Schopenhauer también menciona ya al final, las discusiones son productivas, pero también tienes que darte cuenta que si la persona de verdad es necia y no tiene, y ya ves que la cosa no va a avanzar, lo dejé, y casi casi ahí le entendí a Schopenhauer, déjalo por la santa paz y discute con alguien que esté en las disposiciones para dialogar contigo. Porque si no es como dialogar con la pared y nada más vas a derramar bilis gratuita. Que a mí me gusta decir, o sea, bilis de que ya te encanijaste, pero no llegaste a nada. Ni vencer a tu contrincante ni convencer a tu audiencia para adoptar tus posturas. No sé, ahí son los puntos como picantes que yo encontré en el texto de Schopenhauer. Ya veremos si podemos desglosar algunos. Sé que no nos daría tiempo para examinar estratagema por estratagema, pero veamos a dónde llegamos, analizando varias de ellas o algunas que hemos usado o no en nuestra vida cotidiana y ejemplos, me parece que sería lo más productivo. Sí, porque las 38 estratagemas, analizar una por una, necesitaríamos como 5 sesiones para ver las implicaciones de cada una, pero ¿qué les digo? Esas así como las impresiones que me dio el texto. Gracias. Y es que también algo que proponía, que ahorita mencionabas, Joaquín, es que era como una especie de que el fin justifica los medios, ¿no? O sea, en algún punto igual del libro, él menciona que si bien no es la finalidad defender una verdad, es necesario, por medio de la dialéctica erística, defender la verdad por medio de esta. Es decir, no se defendería sola la verdad si no lo utilizas tú, ¿no? O sea, llega un punto en el que sí es maquiavélico porque te dice eso, ¿no? Prácticamente así de que, pues sí, pero si tú no defiendes la verdad por este medio, o sea, por falsedades, de todas formas no va a surgir la verdad, ¿no? O sea, entendiendo que la verdad es algo muy, muy complicado de vislumbrar, ¿no? También, o sea, hay muchos hechos y más bien hay un solo hecho y hay muchas verdades, ¿no? O sea, el problema aquí es cómo llegar a esa verdad. Creo que por lo menos, si bien Schopenhauer es como de justificar, ¿no? De decir, no vas a llegar a la verdad. No es el fin de esto llegar a la verdad. Creo que es positivo en el hecho de decirte, pues si no defiendes por este medio la verdad, no va a haber tal verdad, ¿no? O sea, de alguna forma las discusiones también conllevan, o su finalidad es llevar hacia la verdad. Entonces no creo que sea como de todo negativo, ¿no? De tirar la verdad por la borda. Adelante, Néstor. Sí, completamente de acuerdo. Es lo que decía Joaquín en la sesión pasada sobre la verdad está en el pozo, decía, lo tradujo él. Entonces es en lo profundo, también puede traducirse. Em, Advierte Schopenhauer en el texto que en la dialéctica que él propone hay que dejar el tema de la verdad como una cosa
circunstancial, o sea, casi accidental. Y sí creo que menciona el término accidental. Hay que dejar por un lado la verdad o considerarla accidental. Uno no debe tener en cuenta la verdad objetiva porque por lo general se ignora dónde está. Esto en primera, en primera impresión me causó la sensación de que se está yendo contra el principio de parresía, el principio filosófico socrático que dice ir, tienes que actuar, o sea, tienes que hacer la dialéctica o tienes que filosofar en contra de la verdad. Y dije, bueno, en contra, digo, buscando la verdad, con un compromiso de verdad. La parresía es un compromiso de verdad. Pero eso es lo bello de Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo muy bien ordenado, no es de extrañarse, es kantiano, y entonces él ordena exactamente las cosas como muy bien le enseñó sus, sus maestros, que fueron Aristóteles, Kant, eh, bueno, los principales a los que menciona constantemente. Y dice, el maestro del esgrima tampoco considera quién tenía la razón en la discusión social. Él separa que el arte de la dialéctica erística es exactamente eso, un arte, una herramienta. Y entonces ya sale la frase en latín, veritas est in puteo, la verdad está en el pozo. Es, es, es difícil de obtener, aún para los que debaten, aún para los que filosofan, ¿no? Pero separa bien. La filosofía es quien filosofa tiene que hacerlo con compromiso, la verdad. Quien discute tiene que hacerlo con el arte de discutir. Y bien, nos serviría, nos ayudaría, si es que no lo vamos a exponer, pero por lo menos lo podemos mencionar, la división que hace Schopenhauer de la osteología de toda discusión. Así lo menciona tal cual. Él había estudiado a Aristóteles y había encontrado que Aristóteles, la división entre los loci, o los loci, no sé cómo se pronuncia en latín, o sea, los conceptos que él define en la analítica, o sea, lo que separa un concepto de un género, especie y todo lo demás, y los silogismos que hace que el razonar sea de forma correcta, lo veía él deficiente. Está hablando del Tratado de los Tópicos de Aristóteles. Entonces él propone otra estructura que a su modo de ver es un poco más útil. Dos modos y dos vías para refutar cualquier argumento. Todos estos modos se ocupan en el arte del discutir. Los dos modos corresponden al ad rem, que es la tesis, es cuando la tesis no concuerda con la naturaleza de las cosas, o sea, con la verdad objetiva. Tú pones un argumento y si el argumento en realidad no corresponde con la realidad de una forma que es demostrable, esa es una forma de refutación ad rem. El otro modo que corresponde ad hominem o ex concessis, que yo me lo grabé más como ex concessis, porque ad hominem me sonaba siempre a la falacia, ad hominem, a la falacia, falacia. Entonces, la forma de refutar ex concessis es que la tesis no concuerda con otras afirmaciones que tu adversario ha hecho. Por ejemplo, el adversario que pone una tesis, yo qué sé, la Tierra es plana. Y entonces tú quieres refutar esa tesis no haciéndole ver que la Tierra no es plana, sino haciéndole ver que en otras afirmaciones sobre que la tesis es plana se ha contradecido al mismo. Es importante esta porque ninguna no guarda una relación con la verdad objetiva. Tú puedes refutar diciendo te has contradecido a ti mismo y no tener un compromiso con la verdad. Bueno, bueno, con la verdad objetiva. Las otras dos son dos vías, la refutación directa y la refutación indirecta. La refutación directa trata de atacar a la tesis por sus principios. Los principios de lo que sostienes es falso, por lo tanto tu tesis no es verdadera. O sea, de donde partes está equivocado. Si yo puedo demostrar que de donde partes está equivocado, tu tesis ergo es falsa. Y la refutación indirecta, que es atacar a la tesis por su consecuencia.
Tú no voy a meter con tus principios, pero si yo admito tu respuesta, yo considero que no podría ser plausible de alguna manera. O sea, demuestro que la conclusión final no aplica en la realidad. Entonces, la tesis no puede ser verdad, se niega directamente la consecuencia. Todas las estratagemas son una variación de estos dos modos y de estas dos vías. La estratagema 2, que es la homonimia, es la que sacaron ustedes dos, Omar y Héctor, sobre el honor. Dice el texto, el honor es ilógico al considerar la falta en recibir un insulto que en cometerlo. Parafraseando lo que dice el libro, así dice. Y quien quiere refutar esa idea, escribe el honor burgués, refiriéndose al honor burgués, se limpia cuando el buen hombre manchado se resarce. O sea, cuando quien ha cometido la falta y ha manchado el honor del comerciante, tiene que resarcirse. Y entonces estaban hablando de dos honores diferentes, el honor caballeresco y el honor burgués. Así es como trató de refutar uno sobre otro, o sea, el que hizo la apelación del burgués. ¿Cómo se vence esa refutación? Dándose cuenta de ese error y diciendo, no, tú te referías a un honor diferente que al mío, y por eso tu reputación no cuenta. Esa es la solución o el remedio que da Schopenhauer para ese mal de supuesta refutación. Y bueno, hasta ahí creo que queda mi participación sobre nuestra guía. Entonces ya termino mi participación. Adelante, Héctor. Falta nada más Omar, de dar sus puntos que se quiere esconder, pero no sé si. Si quieres empezar con tus puntos y después empezamos a tratar las estratagemas que a lo mejor más nos hayan llamado la atención y profundizamos en ello. Este, bueno, sí, justo cuando hicimos el café del honor, la dificultad que yo tuve cuando lo tuve que hacer, que fue un café que pidió Héctor, que ya fue un café viejo, o sea, ya eso, literal puedo decir, fueron años, o sea, ya pasó un montón, pero sí, después cuando lo comentamos, pues nos dimos cuenta que cuando él propuso el café, estaba pensando en una cosa muy particular del honor y yo me fui por otro lado, ¿no? Porque no supe cómo atajarlo, no sabía, no era un tema que me había planteado. Este, y sí, también me acordé de eso, pero me quedé pensando, o sea, no voy a comentar mucho más. El texto me gustó, siento que lo tengo que volver a leer porque mi traducción no fue la mejor y entonces me perdí un poquito. Hubo momentos donde se me hizo pesado, pero fue por la traducción. Pero yo, para no alargar mucho mi participación y podamos, si quieren, avanzar con la revisión de las estratagemas. Yo me quedé con la inquietud de dos cosas. Una que tiene que ver con este tema que ya había sacado, o sea, distinguiendo muy bien este, el tema de la dialéctica erística y de la lógica, como lo hace Schopenhauer, que ahora los lógicos, cuando tú aprendes lógica, ellos te dicen que no llegas a la verdad, sino que es un mecanismo las estructuras lógicas son mecanismos que te permiten pensar de una forma muy particular y puedes llegar a ciertas formas de validez, siempre estando sujeto que puedes encontrar un argumento que invalide lo que tú hagas. Entonces, por eso construir o manejar bien un mecanismo que te permita construir un artefacto lingüístico argumentativo poderoso, eso te ayuda. O sea, primero esa distinción, porque tal vez ahora la lógica, justo los lógicos o quienes enseñan filosofía en las universidades, algunos por lo menos, no pensarían que con la lógica
es el mecanismo con el que llegamos a la verdad. Me quedé pensando en eso y entonces el primer tema que ya había tomado la vez pasada tenía que ver con el tema de ¿y en dónde colocamos lo ético ahí? O sea, entiendo que tiene que ver con espacios de discusión, pero de pronto uno piensa, ¿cuántos espacios de discusión tiene uno en la vida cotidiana? Y entonces, ¿con qué finalidad uno argumenta? Lo hace en su trabajo, lo hace en su casa, qué tipo de espacios públicos tenemos para poner en práctica el ejercicio de la argumentación, ¿no? Eso por un lado, y entonces ahí cómo queda el compromiso ético. Por otro lado, este tema que les decía sobre la lógica y demás. Entiendo bien la distinción, me parece que es muy apropiado que lo distinga desde un inicio porque uno va entendiendo muy bien por dónde va el texto y uno va pensando en ese sentido. Este, y también lo ve como un mecanismo. O sea, para él la dialéctica arística es un mecanismo. Pero me quedo pensando, ¿qué concepción de verdad está asumiendo Schopenhauer y si nosotros nos anclamos a ella? Quiero decir, en el caso del tema del honor, hay una verdad sobre el honor y entonces no nos comprometemos a esa verdad porque como dice Schopenhauer en alguna parte, está muy bien, no me acuerdo si se está muy bien escondida o es difícil de encontrar, entonces hay una verdad así, o más bien cuando uno plantea el concepto de honor puedan más bien revisar las formas en que se han inventado en un espacio muy concreto y ahí el problema fue un problema como de delimitación del objeto de discusión. En cuanto que además algunas tretas tratan justo como de desviar bueno, a estratagemas, tratan de desviar el tema para entonces recurrir, para más bien moverse en otro, en ángulo que no tenga que ver con la argumentación, sino que tenga que ver con el sujeto o que tenga que ver con los fundamentos de lo que se está argumentando, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es esa concepción de verdad? Asumiendo que este aparataje no lo está, no está pretendiendo buscarla, pero entonces, ¿cómo estamos entendiendo la verdad? Este, cuando decimos claro, entonces él no tiene un compromiso con la verdad, sino con tener la razón. Porque además en la vida cotidiana, de pronto dije, ¿cuándo se usa en la vida cotidiana eso de tener la razón? Y de pronto siento que hay espacios en donde se confunde tener la razón con que algo sea verdadero, en el sentido de Schopenhauer, ¿no? Porque él dice más bien, a veces no tanto tiene que ver con que sea verdadero, sino con el convencimiento del público. Y eso no necesariamente lo hace verdadero. Y estoy de acuerdo con él en cierto sentido. Pero mi inquietud central ahí es, pero entonces, ¿qué estamos entendiendo de verdad? Insisto, yo sé que el objetivo del texto no hay un compromiso a ultranza con la verdad, porque se entiende su dificultad, pero sí hay un presupuesto, me parece, sobre qué entender por la verdad. Y ese me parece que es interesante de pensar si la verdad siempre es verdad fáctica o qué es. Porque él en algún momento pone este ejemplo de Aristóteles y problematiza cómo las verdades de facto también, pues eso, no siempre son. Pone el ejemplo del sol. Este. Y no siempre, o sea, siempre las verdades de facto ancladas a los sentidos, pues bueno, son dudosas en muchos sentidos. Pero bueno, está ahí. O sea, me quedo con esas dos grandes inquietudes sobre entonces cómo se está entendiendo la verdad. No estoy diciendo que yo diga, porque de hecho creo que muy pocas veces llego a cosas verdaderas, pero me quedo con la inquietud de cuál es la presuposición que estamos teniendo sobre la verdad. Y entonces ese tema que ya comentaron hace un rato sobre eh, cómo pensar esta dimensión de la filosofía con lo ético, con lo moral. Bueno, es que hay muchas formas, yo supongo, a través del texto de enfrentar este problema de la verdad, ¿no? O sea, creo que Schopenhauer en algún punto como que se lava las manos y dice así como que, bueno, no es la finalidad, ¿no? O sea, llegar a la verdad, porque
Él plantea es algo que estoy desde hace rato, él plantea que es necesario discutir para llegar a la verdad, pero en un punto también menciona, si no me recuerdo, aquí la tengo, estratagema 36, aturdir para desconcentrar. Y entonces aquí te deja ver de alguna forma, citando a Fausto, ¿no? Suele creer el hombre cuando solo oye palabras que deberían, sin embargo, tener algún sentido, ¿no? ¿Qué tiene como finalidad esta estratagema, aparte de aventar palabras a lo absurdo para desorientar al enemigo? Demuestra que la palabra también es enemiga de la verdad, ¿no? Una vez, la sesión pasada llegábamos también a la misma conclusión, ¿no? Y era algo que mencionaba Joaquín hace rato, ¿no? Del árbol del silencio cuelga el fruto, ¿no? De la verdad. Ese es el problema con la palabra. Creo que llega un punto en el cual es imposible llegar a la verdad, ¿no? A través de ella. Si bien tenemos toda la intención en las discusiones de llegar a ella, pareciera que nada más nos perdemos en el rumbo, ¿no? O sea, empezamos con una intención de vislumbrar una verdad, pero nos perdemos en el rumbo y ya nada más queremos llegar a la razón. Algo que preguntaba este Omar sobre las discusiones y sobre la verdad. Creo que el planteamiento, por ejemplo, de las palabras, o la limitación que marcaban de forma sencilla las palabras también era llegar a los dogmas, ¿no? O sea, dices que cada cuando queremos llegar a la razón, ¿no? Y cuando queremos llegar a la verdad. Creo que casi todos, de alguna forma, cuando iniciamos la discusión, queremos llegar a la verdad, pero llegamos a la razón siempre. O sea, por eso está el surgimiento de las dogmas, ¿no? O sea, como que es así y punto, no cuestiones, ¿no? No hay más discusión con la dogma, simplemente aceptas esa verdad, ¿no? Adelante, Joaquín. No, y esto de la verdad, gracias, Héctor. Esto de la verdad, ¿sabes a qué me resonó este término griego? Que es el de aletheia, que es quitar el velo. El problema es que eso filosóficamente nos ha costado una y la mitad del otro en la historia de la filosofía, precisamente por lo que te mencionaba la sesión pasada del meme con este Wittgenstein, de el monito que quiere agarrar la verdad y el lenguaje de épale pa' acá. Cuernos, mangos, nones, no vas a alcanzar la verdad. Digamos que la herramienta que necesitas para alcanzar la verdad, para quitar el velo, es, en lugar de ayudarte, parece que le pone más velos a eso que pretendes revelar. Por eso la frase en latín, veritas si semputeo, la verdad está en lo profundo. ¿Por qué? Porque el mismo discurso, el mismo hecho de usar la palabra, porque Sócrates también lo mencionaba de cierta manera, a través de Platón, el lenguaje en qué medida o no nos ayuda a llegar a la verdad. Platón quiso medio solucionarlo con su Topos Uranus. Es que aquí, tierra de mortales, cosas perecederas, malditas, no sé, ¿cómo te puedo decir? Se deshacen y estás en la caverna. Cuando llegas a la letella, cuando sales de la caverna y eres capaz de ver ese mundo inmanente de ideas a través del ejercicio filosófico. Sí, mijo, pero ¿por qué crees que Platón va a ser la pie, como dicen, el pie de página de la historia de la filosofía y de las críticas que le van a llover? Porque le van a decir, sí, mijo, pero ese lenguaje, ¿quién te garantiza que el uso discursivo de eso de verdad te hace llegar al topus Uranus? Y para empezar, si ya hay tal topus Uranus. Entonces ahí digamos que la cosa se pone sabrosa porque cuando tú tratas de ver qué es lo verdadero o qué es la neta del tuétano de lo verdad, de lo real, de lo verdadero, ya como que ya se te empiezan a desbaratar ahí varias cosas. Sobre todo por la forma en que estableces las premisas para llegarle a eso que denominas la verdad. La lógica, y me recordando mis pobres clases de lógica en la prepa, ¿no es cierto? Pero en la parte de la lógica, ¿qué es lo que busca? Ordenar tu pensamiento, pero tener un pensamiento ordenado no es garantía de verdad. Yo te puedo dar una mentira bien ordenada y bien estructurada y que suene lógicamente bien fundamentada, pero no es verdadera. Porque sus premisas están alejadas de la verdad, pero están muy bien hechas y están muy bien estructuradas. Me acuerdo que mi maestro de lógica en la prepa nos ponía este famoso ejemplo del de soy y no soy, por lo tanto la luna es de queso. Ahorita no sé ahorita no me acuerdo de de los símbolos, porque la lógica se vale de los simbolismos para dar cuenta de eso. El argumento está bien construido, pero no es verdad. Ese es el ejemplo más burdo, y puede haber otros que Omar, que llevó clases de lógica, o tú, Néstor, nos puedas compartir, pero las estructuras lógicas no son garantía de verdad. Y ahí me temo, y ahí tenemos otra bronca. De hecho, por eso te decía, el Círculo de Viena, Carnap y todos estos filósofos de la filosofía analítica buscaron con todas sus fuerzas intelectuales, encontrar la manera de establecer un lenguaje lógico universal que fuera coherente y que te facilitara las cosas de llegar a la verdad. Pero al parecer creo que la historia les llamó la atención, no sé. Y se hicieron más bolas y ese famoso lenguaje universal pues no se concretó.
Palabras más, palabras menos, ahorita no me voy a meter con los analíticos, porque tampoco no es como que aquí me los haya leído y ya los domino, no, nada de eso. Pero son ideas que me vienen al aire cuando menciona este problemita de la verdad. Y el meme que una vez mencioné de los Simpson de aquí no hay verdad, aquí puras preguntas, ahí el paletero ahí entregándole a Homero la paleta ahí toda fea, aquí hay solamente preguntas, toma, ¿no? Fuera de cotorreo, este asunto de la verdad se vuelve pantanoso, precisamente porque la filosofía, en su búsqueda de la verdad, no busca una verdad de tuétano concreta, siempre busca cuestionar, cuestionar y tratar de resquebrajar los fundamentos. Pero eso también puede llegar a ser medio peligroso, porque si todo se vale y todo es relativo y nadie tiene la verdad, la intra, detalles de la posverdad y que cualquiera me pueda vender un cuento barato, yo se lo compro, ¿por qué? Porque pues todo se vale, ¿no? Por eso ahí tienen que entrar la epistemología, la lógica, la ontología, para tratar de más o menos, digo más o menos porque está cabrón, pero más o menos llegar al enmarañado de qué es lo verdadero. Por eso la filosofía no se acaba, pero hay que tener cuidado, porque hay fuerzas del mal, por decirles de algún modo, que se van a aprovechar de todo resquicio de relativismo para imponerte cualquier cosa, desde la Tierra es plana hasta las vacunas causan autismo. Agárrese la teoría de la conspiración que a usted más le guste. Ahí dejaría este asunto de la verdad y no sé si quieren empezar ya a ir desmarañando las estratagemas que más les gustaron. A mí las que más, ahora sí que yo me quedo mucho con esta parte de la primera estratagema, la generalización apresurada. Si un inmigrante es delincuente, todos los inmigrantes son delincuentes. Si un indígena es pobre y flojo, todos los indígenas son pobres. Esas son las generalizaciones apresuradas que aunque suenan muy burdas ahorita con los ejemplos que les puse, se usan muchísimo. Sobre todo si quieres meter polarización social. Los jóvenes, otra de la extrema derecha, los jóvenes, la generación centennial, son unos huevones flojos que no trabajan y rehuyen al trabajo. Sí, mano, pero ve los salarios y las condiciones estructurales. Hay un meme que por aquí voy a meter porque hay que meter un poco, porque los argumentos no nada más son de razón, también tienes que meterle algo de emoción. Hay un meme que te dice, es que los jóvenes son flojos y sale una japonesa que dice, la oferta de trabajo, trabajamos de lunes a lunes con 23 horas de trabajo, una hora de descanso y sin vacaciones. Y una módica paga de 6,000 pesos al mes, ¿lo tomas? Entonces tú dices, pues ¿cómo te atreves a decir que soy flojo con esas condiciones, no? O con esas formas de estructurar la sociedad. Digo, esa es la primera estratagema que me llamó la atención y la empecé a pensar por estos ejemplos que les pongo. Y la última estratagema de, no sé si están de acuerdo o no, que dice Schopenhauer, cuando discutas, discute a alguien que estén con tu nivel intelectual. Casi, casi, si Schopenhauer viviera en esta época, diría, no te quiebres la cabeza con el monito que discute en redes sociales que las vacunas causan autismo por poner un ejemplo ahí medio burdo. Pero ahí digamos que están los dos puntos. Esos ahora sí que yo empecé por el principio y por el final del texto. Pero también en medio del texto hay muchas cosas. O sea, también está esta parte del honor, la parte de di cosas en parte verdaderas y confúndelas con partes que son ciertas para que el oponente se confunda. O de plano, como mi ley, sea agresivo, atúrdelo atibórralo de argumentos que el pobre ya no se pueda defender y lo desarmes argumentativamente hablando. Digamos que esos son, no me acuerdo ahorita del número, pero digamos que esos son los que yo pude rescatar en esa parte. Y el problema, la verdad, por eso te digo, si tienen paciencia y calma, por ahí lance un poquito verdad y método, no lo quieran leer de jalón, pero sí les puede, así que si les interesa esta pregunta por la verdad, desde un punto de vista hermenéutico continental, por ahí Gadamer nos da pistas. También Heidegger las da con su claro de bosque, pero sabrán que Heidegger, por eso Héctor, no te quiero recordar traumas del pasado con, con el texto de Heidegger que les dejó, perdón. Tuve que meterlo a colación. Ahí tiene ensayos de un libro que se llama El Claro del Bosque, que también trabaja en este problema de la verdad y el problema de cómo el lenguaje facilita o no esa llegada a la verdad. Por eso Heidegger es muy dado a decir que la nada nadea, sí, la cosificación de la cosa, el ente y todas esas cosas, precisamente porque trata de desmarañar estos detalles finos del lenguaje y el pensamiento, por decirlo de algún modo. Pero digo, ahorita ya quizás ya estoy, Heidegger es el coco. Es el coco intelectual. Y no me quiero imaginar sus alumnos cuando tomaban clase con él, porque dicen que así como escribía, hablaba. Entonces, pues, ha de haber sido una cosa bien interesante ahí en Heidelberg tomar clase con este monito. Pero bueno, eso ya nos chismaremos a Heidegger después. Y si Héctor no nos llegó ya antes, ahí vamos a ver con qué llegamos en estos puntos. Pero esos son, digamos, como los puntos que yo quise rescatar de este texto de Schopenhauer.
inicié y acabé con el texto, pero si hay otros estratagemas que quisieran comentar de experiencias cotidianas o de algunas que se les ocurran, pues ya, aquí vemos a dónde llegamos. Gracias. Una pequeña anotación nada más antes de dar la palabra a Néstor sobre la estratagema primera que mencionaba Joaquín, de la ampliación. Algo frecuente también en cada estratagema es que te da la solución a la estratagema y es lo contrario a la misma, ¿no? O sea, en este de la ampliación te dice, ¿no? Lleva al límite de lo absurdo, casi, casi ampliando la postura del oponente, ¿no? O sea, lo que plantea y lo tuyo minimízalo. O sea, hazlo muy, muy, muy bajo ciertas condiciones, solamente podría funcionar así, o sea, como de alguna forma reduciendo tan pequeño como se pueda tu propio planteamiento y haciendo tan enorme el planteamiento del otro, ¿no? Y es algo que a mí también me llamó la atención porque a lo largo del texto varias estratagemas se combaten a sí mismas por haciendo lo contrario que te plantea, ¿no? Llegabas a plantear esta y también planteabas la última estratagema, perdón, del insulto, en el cual te dice, ¿no? O sea, como que decide prácticamente tus batallas con quién te vas a poner a discutir, ¿no? O sea, si no tiene sentido ponerte a discutir con esa persona, no lo hagas, ¿no? Porque la única forma en la que se podría evitar llegar todos a la estrategia final, que es nada más los insultos, es intentar ser como amable, ¿no? De decir, como de alguna forma, así de, no voy a discutir contigo porque no estás preparado quizás para la discusión, ¿no? O simplemente ignorar los insultos, ¿no? A lo largo de todas las estrategias hay mucho de eso. Hay una que me gusta mucho, en la cual también es buscar como un hueco en la armadura del adversario, que viene siendo la estrategia número 27, la cual dice, si ya le diste a un punto, ¿no? Como de alguna debilidad del enemigo, como que sigue ahí rascando, ¿no? O sea, ya llegas a un punto donde este no te está contestando, entonces, ¿por qué seguir buscando, ¿no? Para molestarlo de alguna forma. Creo que de eso la tratan los ataques distintas. Pero es interesante esto, ¿no? O sea, cómo llega también o se trata de llegar a encolerizar al enemigo para demostrar que es incapaz de hacer conjeturas lógicas, ¿no? O sea, si bien dices las conjeturas lógicas no llevan a la verdad, convencen a los demás las conjeturas lógicas de que hay una verdad, ¿no? Es decir, si tú estás, como lo estabas mencionando, me parece maravilloso, si tú estás argumentando también, a pesar de que no hay nada de fondo de tu argumentación, convencer a los otros es como que tu mejor opción, ¿no? Que realmente discutir con la otra persona, sino convencer a los demás y a partir de los demás llevarlos a la verdad. Ay, pues se conectó esto, si no hay verdad, algo más que quieran agregar, alguna otra situación más, no te regresan esto. Eh, Creo que estuvo ahí un tema, Néstor, sí. Pero además, Héctor, como que tu sonido se escuchaba Tu viciado. audio, chécalo. Ujú. Porque te escuchaste ahorita como entrecortado, ahorita que estabas hablando, como que tu audio falló un poquito. Entonces ahí como que checa tu micrófono, porque sí, digo, tampoco no es el fin del mundo, ¿verdad? No es el apocalipsis, pero sí checa esta parte para que no tengas problemas. Sí, porque hace rato sí te oías bien, pero después hubo un punto como que se empezó a escuchar como entrecortado y como con eco. No sé, así lo sentí de momentos. Pensé que era solo yo y me salí yo bien ingenuamente, pues, creyendo que solo era yo. Sí. Tal vez si quieres retomar la última parte de tu comentario, Héctor, para ver si tu audio ya... O entra y sal y ya, para asegurar. Es que no sé si sea como de mi internet o problemas de audio, no sé. Ahí está, ya te escuchas bien de nuevo. Ya te escuchas otra vez bien. Bueno, si quieres, empezar con tu parte, Néstor, que tenías planteada, y ahorita retomamos. ¿No quieres volver a explicar tu última parte? ¿O la retomas No, después? ajá, sí, retomamos. Va. Bueno, yo quería aportar ya también como comentario final sobre el tema de la verdad, desde una perspectiva un tanto distinta, quizás verlo desde otro enfoque, tal vez igual y sirve a las aportaciones que están haciendo principalmente Héctor y Omar. Recordemos que en tanto kantianos, Schopenhauer está haciendo una filosofía occidental. Y como filosofía occidental,
le es muy importante a la tradición filosófica separar los objetos de las disciplinas. Eso es, uno siempre debe distinguir limpiamente el objeto de una disciplina del de todas las demás. Aristóteles es el gran filósofo, no por nada fue el filósofo de la Edad Media, que hizo precisamente esta clase de labores. El pensamiento oriental o un pensamiento no occidental, no europeo, no de la tradición filosófica de los griegos, helenística y demás, no necesita esa división tajante entre las disciplinas. Y por eso quizás le podría sonar eh, mm, distinto o- o yo qué sé, raro, de contrasentido común, para los que digan, oye, pero ¿de qué se va a tratar si no voy a hablar la verdad, ¿no? O sea, ¿por qué estoy discutiendo si no hay verdad? El, pero es por eso, ¿no? Es la tradición filosófica, es como separar los objetos de las disciplinas al fin de que quede claro y distinto en términos modernos el objeto de cada arte y tiene su utilidad no solo por el obsesivo este enfoque filosófico de orden, sino también tendría su utilidad en las personas que no están dotadas pues de envolver al oponente en tanta palabrería y salirse con la suya. Es lo que decía yo más o menos en mi introducción a este texto, que es la dialéctica natural es un don desigualmente repartido, decía este, Schopenhauer. Y de alguna manera, entrenarse en este arte de discutir solo por tener la razón le ayuda al que no sabe discutir conservar sus propias ideas, ya que él, Schopenhauer, advierte que a menudo sucede que yo tenía una tesis, pero el otro me da una de sus artimañas que no iba para sacarme de mi ignorancia, como el buen Sócrates decía, sino iba para destruir mi argumento e imponerse sobre mí. En ese caso, este manual sirve para que yo conserve, por lo menos, o me resista un poco más, sea más difícil dar mi brazo a torcer, y conservar mi punto de vista de alguna manera sobre el otro, porque Schopenhauer ya lo pone de manifiesto. El ser humano no va con buenas intenciones. Si fuéramos con buenas intenciones ahí por la vida, no necesitaríamos más que plantarnos y decir la verdad, ¿no? O sea, todos confiaremos, unos confiaremos en nosotros, pero como filósofo de la tradición clásica eh, o de la tradición filosófica occidental, era muy honesto consigo mismo, él tenía que apegarse a la realidad y la realidad es que el ser humano no es así, las cosas no suceden así y por eso quiso hacer este manual. Otra cosa que tal vez podría dar respecto al asunto de la verdad es que tal vez, ya especulando y debrayando un poco, estoy advirtiendo, estoy debrayando, Schopenhauer se arrepintió de publicar este texto, este escrito, este manual, no deseaba que lo fuera a publicar. Y se puede leer, quizás un poco entre líneas, entre los estratagemas, que tal vez, y ya ese es mi debraye, estaba advirtiendo que no estaba ayudando al ser humano a ser más honesto con nosotros al discutir. Y tal vez dijo, no, ¿sabes qué? Tal vez igual, y esto no ayuda a que haya más compromiso con la verdad cuando alguien discute, y tal vez por eso mejor no lo publico, pero igual fue publicado póstumamente contra su voluntad. Entonces, no es no es así como que Schopenhauer tenga ahí una versión de que, ¿sabes qué? La verdad, Dios y vamos a destruir a la gente. Las únicas pistas que tenemos es que le sentó mal continuar haciéndolo. Esa es la certeza que tenemos. Podemos especular sobre las razones de por qué le sentó mal. Pero ya, ese es mi debraye y mi especulación.
Tal vez ayude, ¿no? Viendo un poco las intenciones del autor, de nuestro filósofo que nos ocupa, respecto a la verdad y la dialéctica erística. Y ya. Adelante, Joaquín. Bueno, adelante, Héctor, que dé la palabra. Es un paréntesis muy rápido. Justo en el texto, en la introducción que hace el traductor prologuista de este Schopenhauer, menciona de que este texto Schopenhauer no lo quería publicar precisamente porque, como bien decía Héctor, es como los secretos del mago revelados. No sé si una vez vieron este programa de televisión donde había varios trucos de magia que te revelaban cómo se hacían. Prácticamente ese texto funciona con ese mismo propósito. Pero Schopenhauer decía, pero si esto llega en malas manos y en lugar de servir para llegar a la verdad, la ilustración le da armas ahora sí que al tirano, para poder concretar sus planes. Yo comparto las preocupaciones de Schopenhauer en ese sentido, porque digo, si partes del supuesto de que el ser humano es hijo de Canterbury por naturaleza y todavía les estás dando elementos para ser más hijos de Canterbury y hacer más fácil su chamba de cómo ver cómo me fregó al otro, pues dices, como que yo también me la pensaría dos veces antes de publicar un texto así, pero ahí estaban los folios y sí, como bien decías Néstor, se publicaron póstumamente. Se publicaron póstumamente y Schopenhauer se está revolcando en su tumba, no, no es cierto. Pero la cosa aquí es que las ideas están independientes, pero te voy a decir una cosa, independientemente de si Schopenhauer no publicaba esto, irremediablemente quizás algún otro filósofo lo iba a hacer. Sobre todo en una sociedad donde el lenguaje, las estructuras sociales, políticas, se hacían cada vez más complejas. Y como decimos por ahí, cuando yo que estoy viendo la historia conceptual, el demonio se esconde en los detalles de la ley. Porque la ley te puede decir una cosa maravillosa de que sí, el Estado de Derecho y la justicia y la madre y todo, ¿no? Pero a la hora de aplicar todo eso en las leyes secundarias, en los entramados institucionales, hasta en las universidades pasa, donde hay chanchullos, donde hay que veres y todo, pero esos que veres donde surgen gracias a las estratagemas schopenhauerianas en el que el lenguaje, porque las leyes se hacen con lenguaje también, nos guste o no, se establecen las trampillas, ahora sí que los cobertizos secretos, donde la maldad humana juega y juega bonito. Digo, si me pusiera en el lugar de Schopenhauer diría, no, pues sí, como que me da miedo de ñañara que esto llegue a malas manos. Pero sabemos que en el pensamiento humano, sobre todo en la tradición occidental, el occidental es, como bien decías, Néstor, es tremendamente controlador. Por eso quiere definir con limpieza y con justeza las disciplinas y objetos de estudio, porque es una forma de tener como cierto control de la realidad, a diferencia de los orientales que dicen no controles, déjate ir. Si bien es cierto, Schopenhauer rescata mucho esta cuestión de la filosofía hindú a la hora de tocar el tema del sufrimiento, porque si te fijas, el sendero óctuple de los Vedas se parece mucho a lo que plantea Schopenhauer, porque sufres porque te aferras a una idea de felicidad que no quieres soltar. Y Schopenhauer dice, en el mundo como voluntad y representación, maldita voluntad que no nos deja en paz y queremos como abuelitas tener cosas, llenarnos ahora sí que no tenemos llenadera, llenarnos de casa, coche, perro y lujitos, frivolidades. Y no eres feliz. Un ratito, pero después se te viene otra vez la depre. ¿Por qué? Porque dice Schopenhauer, tu voluntad siempre quiere más, más y más por el mero hecho de existir. Pero bueno, eso lo si quieren lo discutimos para otro día. Él tengo algunos fragmentos de voluntad y representación, pero ahí está el meollo del asunto. El lenguaje nos sirve como herramienta, pero cada vez te advierte, no es una herramienta, es constitutiva de... Y ahí es donde se pone el asunto divertido, porque en la tradición occidental, cuando queremos controlar todo, la verdad incluida, ¿qué consecuencias hay, intelectual y pragmáticamente hablando? De querer controlar todos los aspectos de la vida, del lenguaje, de la realidad, de la política. El occidental es así: controlar, definir, clasificar, ordenar. Pero eso de verdad nos está ayudando a llegar a la verdad o nada más responde a ciertos intereses y esos intereses nos entorpecen en el camino de la verdad. Cierro con esto. Héctor, una vez mencionabas en Matrix, en una de las películas, que las tengo que volver a ver porque hay muchas cosas que no me acuerdo, pero otras que sí, que decía, le decían a Neo, es que tú quieres resolver y matar a la Matrix, pero siempre vas a fallar. Es como cuando uno quiere hacer la revolución contra el capitalismo. Vas a fallar. Vas a fallar, ¿por qué? Porque el lenguaje y la verdad, y los Schopenhauer lo dicen, ni a ti te consta que tú la tengas como combate y como combatiente. Por eso Schopenhauer dice en el principio del texto de la erística, ni siquiera los ponentes pueden tener la certeza de que están en lo cierto. Y eso lo van descubriendo en el camino.
O quizás nunca lo descubran, que también podemos correr ese riesgo. Pero ahí, como decía la máquina Neo, el riesgo de fallar ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Digo, esos son ya quizás aquí ya debrayé un poquito, pero ahí están el meollo del asunto y creo que ya me extendí un poquito en el paréntesis. A ver qué otro comentario sale por aquí. Gracias. Muy buena aportación, Joaquín. Si me escucho cortado, me hacen cualquier seña. Ahorita que mencionabas esto, era lo que traía tema, ¿no? De los trucos de la magia revelados. Aquí yo lo que yo imaginaba, quizás con el texto, lo que tú mencionas, es si Schopenhauer es consciente de que lo que está dando es una arma al hombre. O sea, creo que él parte de su hecho o de su verdad de que el hombre es maligno, ¿no? O sea, aquí podría verse como dos formas, ¿no? En mi cabeza lo recordaba quizás un poco como Odisea en el espacio, 2001, que el monolito le da la conciencia a los simios y agarran el hueso y lo primero que hacen es de chongarse al otro chango, ¿no? O sea, en lugar y a partir de ello como que justificar el agua, ¿no? O sea, se apoderan de ese charquito donde estaban y ellos se apropian del lugar por medio de la violencia. Creo que Schopenhauer lo veía así, ¿no? O sea, que si nos daba de alguna forma la herramienta o nos da estas especies de estratagemas, nosotros íbamos a aprovecharnos de él porque somos malignos, ¿no? De esas estratagemas y dejar más de lado, como menciona Néstor, la verdad y nada más ir a discutir por tener la razón. Yo me imaginaba un poco esto, ¿no? O sea, somos conscientes de ellas y lo primero que hacemos es agarrar el hueso del otro y darle de golpes a los demás, ¿no? O sea, creo que parte de eso, pero me parece un poco, no sé si decirlo como mal pensado, o no sé si nada más partir de que es maligno el ser humano, porque también nos sirve como conciencia, ¿no? Del hecho de que estamos evadiendo, quizás en la discusión, el meollo del asunto, buscando, ¿no? Nada más tener la razón. Eh, Hay otra estratagema que a mí me gustó mucho, que es para lograr, de hecho la menciona, ¿no? En la parte de la película, de la discusión esta que nos había gustado, del helado, ¿no? Le dice él, ¿cuál es tu helado favorito? Y yo te menciono mi helado favorito, y después utiliza las dos estratagemas siguientes, la 13 que dice, para lograr que el adversario acepte una tesis, debemos presentar su opuesto y dejarle la elección y expresar de forma bien estridente ese opuesto, de modo que para no paradójico, tenga que avenirse a nuestra tesis. O sea, de alguna forma le dices como que escoja, ¿no? Es como cuando se contrapone el gris y el negro, que puede llamarse blanco si se contrapone el blanco, puede llamarse negro. O sea, de alguna forma era la discusión del helado, ¿no? O sea, no necesito demostrar que tu sabor es el mejor. Nada más necesito demostrar que no lo es. Así de sencillo, ¿no? Y de ahí viene la estratagema 14, que me pareció a mí algo sumamente absurdo de aplicar, pero que parece brillante ante los ojos de los demás, que es como proclamarse ganador ante los ojos de los otros. O sea, es sumamente absurdo, pero si de alguna forma haces tú titubear a tu oponente y te dice ahí que si es lo suficientemente tímido como para refutarte, tú te proclamas triunfador de la discusión sin ninguna, o sea, nada más de la nada de la discusión, tú dices, ¿sabes qué? Triunfé, gracias por la discusión, o sea, me pareció a mí sumamente absurdo, pero lo extraño es que te menciona es que funciona, ¿no? Y dice, o sea, y lo extraño es que funciona. O sea, sí es un truco tal cual, ¿no? O sea, ¿cómo puedes evadir de alguna forma eso sin entrar en algún punto como de bloqueo, ¿no? No sé si quieran mencionar algunas estratagemas más o ya vamos a conclusiones para ir a recomendaciones. Adelante, Néstor. Yo una de mis favoritas es una que le dedica bastante texto, la 30. Es la autoridad. El- Está genial porque si bien da muchos ejemplos entre Platón y lo demás, es el argumentum ad verecundiam, argumento basado en el respeto. Pues, me lo grabé como autoridad, pero es respeto. En vez de razones, empleece autoridades según la medida de los conocimientos del adversario. Tú mides al adversario y sacas una cita o algo así y deslumbras al oponente. Dice,
En todo caso, admitirá la validez de las personas expertas en una ciencia, arte u oficio que conozco poco o nada, incluso estas con desconfianza. Por el contrario, la gente corriente tiene un profundo respeto por los expertos de cualquier. No saben que quien hace profesión de una cosa no ama a la cosa, sino a su ganancia, ni que quien enseña una cosa raras veces la conoce a fondo, pues a quien la ha estudiado a fondo generalmente le queda poco tiempo para enseñar. Pero para el vulgus hay numerosísimas autoridades que gozan de respeto. Por tanto, si uno no dispone de una enteramente adecuada, tómese una que lo que es en apariencia. Cítese lo que alguien ha dicho en otro sentido o en otra circunstancia. Es una de las estrategias que más me agradan porque eh, bueno, yo inmediatamente pensé en, lo dice la Biblia, o lo dice yo qué sé, la autoridad en turno. Yo lo vi en Diego Rusarín y él lo dijo, no sé, algo así, yo qué sé. Bueno, eh, pues son autoridades para el pueblo, o bueno, yo pensé en eso, no, quién sabe. Pero bueno, esa es la estrategia que comparto ahorita. No sé qué les parece. ¿O les pareció cuando la escuché? Va de la mano, de hecho, con otra, ¿no? Que igual menciona él el ejemplo como una especie de volver absurdo o incomprendible lo que tú me mencionas, como para burlarme, ¿no? Y sacarlo. Y de hecho, curiosamente, en su ejemplo de esa estratagema, menciona a los maestros con los alumnos, ¿no? O sea, de, sí, todo lo que me dijiste, pues puede que sea verdad, pero mi comprensión es tan limitada sobre el asunto que no podría yo decirte, ¿no? Que es verdad. Eso me pareció como que dije, ¿cuántas veces no se han visto un alumno realmente atrapado en esas estratagemas? O sea, yo lo he pensado y dije, es cierto, o sea, ha llegado un cuestionamiento hacia algún maestro y salen de la tangente con eso, ¿no? O sea, es gracioso, pero es verdad, ¿no? Adelante, Omar. Perdón, una réplica rápida. Es que inmediatamente la que sigue es la 31. Dice, si hay una autoridad así muy grande, apélese a la incompetencia de una forma irónica. Y dice, cuando uno no sabe qué objetar a las razones expuestas por el adversario, declárese incompetente con fina ironía. Lo que dice usted desborda mi débil comprensión. Puede ser muy acertado, pero yo no alcanzo a entenderlo y renuncio a cualquier juicio. O sea, es como decir, oh, mira, ya me estás deslumbrando. Bueno, para que no te diga que tienes razón, mejor te digo que no te entendí. Y así yo no suelto la razón. Está muy buena, está muy buena. Ya, perdona. O sea, primero comentarles que de las de la semana pasada hasta esta, en el trabajo elaboramos un documento y tuvimos una reunión con ciertas figuras educativas. Ahorita que, bueno, desde ayer que escuchaba como iba leyendo el texto y todo eso, yo vi las reuniones y no podía dejar de pensar en un montón de estratagemas, ¿no? Y decía, claro, es que hay un análisis que hace al principio cuando dice, lo que tú puedes hacer es atacar a la persona, atacar los fundamentos del argumento o irte a la estructura de lo que está diciendo. O sea, como hay puntos en los que uno se puede focalizar para ir desmontando esto, pero había uno que creo que es muy difícil de desmontar como, porque hay una falacia que es la falacia de autoridad, que es justo tratar de apelar todo el tiempo a la autoridad, pero cuando tú piensas en las autoridades, hay un montón de las autoridades, o sea, si Diego Rusarín ya es una autoridad, o este hermoso meme de, es que lo vi en un TikTok, de ahí se basa mi conocimiento, porque además es muy difícil, o sea, en la universidad, uno aprende en humanidades a hacer ensayos siempre apelando a autores. O sea, nuestra gran arma es apelar a autores. Es una estrategia central. Y los alumnos más mamadores somos esos del tipo de, ah, bueno, es que Foucault decía que, ah, bueno, es que Heidegger decía que, y entonces, o sea, ya no tienes posibilidad de. Por eso a veces Esther nos tiene un poco prohibido o nos dice como, bueno, a mí siempre me regañan porque se me sale el autor, que me parece muy apasionante y demás. Y siempre me dice, bueno, siempre es mejor usar menos autores para que la gente no se intimide. Porque justo cuando tú sacas el autor, la gente comienza, ah, bueno, es que
Yo no he leído a ese autor. Lo interesante en algunos espacios es cuando te encuentras a personas que han leído un montón y entonces te sacan otros autores que tú no has leído. Y ahí la pregunta es cómo uno se posiciona, buscando una estratagema para... Creo que todo depende del tono, ¿no? Pero bueno, solo era ese comentario porque además ese argumento a mí me cuesta un montón de... voy a los consejos técnicos y todos los profes quieren formación con especialistas. Y es como, pero es que ustedes son especialistas, profes, ¿no se han dado cuenta? Aquí tienen, aquí pueden resolver todo. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Una de mis estratagemas favoritas es la 8 que dice que a diferencia de la que Néstor acaba de revisar, esta es bastante breve. Dice, estratagema número 8: provocar la cólera del adversario, pues en su furor no será capaz de juzgar correctamente y percibir su propia ventaja. Se irrita su cólera, haciéndole sin disimulo algo injusto, vejándolo en general, tratándolo con insolencia. Este me gusta un montón porque también creo que en un par más alcanza a detectar muy bien el lugar de los afectos en los procesos de argumentación. Porque yo decía, claro, si la cosa no es tener la verdad, si la cosa es convencer, tiene que ser una cosa, sí en los argumentos, pero también en lo afectivo. Por eso también una forma muy interesante de desmontar y de provocar a la gente es desde los afectos. Pero me parece muy bonito, pues porque eso, ella sin descaro dice, pues hazlo enojar. Cuando ves que tenga la ventaja, hazlo enojar y ya con eso se olvida que tiene la ventaja, porque entonces ya se enardeció, ya está desde la víscera y se le olvida qué es lo que tienen que argumentar. Pero ese es uno de mis favoritos. Y uno al que alude constantemente, porque recuerdo varias estratagemas donde el objetivo es ese, o sea, hay una donde más o menos te dicen, ¿no? Que busques cuál es el punto débil o que avientes ideas a lo tonto, ¿no? A ver en qué momento lo irritas o en qué momento lo molestas y a ese ahí, ¿no? De ahí donde voy a seguirle. También está la 18 que recuerdo que me causó, o me recordó la estrategia que estabas mencionando, que dice, si observas que el adversario ha recurrido a una argumentación con la que nos derrotará, no debemos permitir que la lleve hasta el final, sino que de forma oportunamente interrumpirlo, ¿no? O sea, eso me parece como que viene de la mano de provocar realmente, ¿no? Si sabes que vas a perder, interrúmpelo constantemente, ¿no? Que no argumente de alguna forma o que no lleve él a la conclusión de tu derrota, porque en el momento en el que prácticamente la estás aceptando ya perdiste, ¿no? Eh, Creo que aparte también algo que se deslumbra durante todas estas estratagemas o durante todo el diálogo o algo en lo que yo pensaba, porque se lo mencionaba a mi compañero de trabajo, que no le gusta mucho esto, él es más ingeniero, le mencionaba esta estratagema, ¿no? Le decía así como que, mira, mira esta estratagema, ¿no? De confundir al adversario. Y me reía y me dice, esa la usa mi hermana conmigo, ¿no? O sea, y es algo que en lo que yo pensaba, que hay un conocimiento muy profundo, creo que a través del diálogo de tu adversario que estás llevando, ¿no? Es distinto discutir con una persona con la que acabas de conocer a una persona que es un familiar porque ya sabes cuáles serán sus estratagemas que va a utilizar, ¿no? O sea, puedes de alguna forma decir, ah, siempre me va a sacar, que porque es mi madre, ¿no? Y se acaba la discusión, ¿no? Y entonces, ya no hay más argumentación. O sea, creo que conforme conoces a la persona, sabes más o menos con qué estratagemas ir saltando y casi sin conocerlas, ¿no? Casi de alguna forma, ya intuitiva, vas sabiendo cómo es que lo van a hacer. Y en lo que me llevaba a pensar nada más al final del diálogo, creo que alcanzamos a conocer más a una persona por el diálogo o por la discusión, ¿no? Que lo que podríamos llegar a conocerlo quizás sin esta, ¿no? Además, ¿alguna estrategia más que quieran mencionar o pasamos a concluir? Sí, esto, adelante. Saliéndome un poco de la estratagema, yo anoté el análisis de los conceptos que hace de Aristóteles. El- y me gustó bastante porque me, me- me- me parece que
si bien las estratagemas de Schopenhauer son otra aportación a la obra de Aristóteles sobre poner en orden la forma de hacer los silogismos o de la dialéctica, son más como dice Héctor, más provocativas, más psicológicas, yo qué sé, o sea, tú ataca a tu oponente, ¿no? Si no puedes con su argumento, lo atacas a él. No, algo así como Hal, ¿no? Que dice, no, estas abejas no son para el robot, pizza, estas abejas van a salir y van a picar al niño que controla el robot. O sea, más o menos así son las aportaciones de Schopenhauer. Y en cambio, Aristóteles, en el ejemplo que da Schopenhauer adelante, me gustó cuando define, primero, la separación en- entre género y especie. O sea, en la tesis de que el alma se mueve, según dice en el principio, si el alma se mueve de acuerdo con una especie en movimiento y esta en su género, o sea, aumentar, destruirse, generarse, se tiene que comparar. Es decir, si el alma se mueve, tiene que compararse con otro objeto que también se mueve. Si ese objeto que también se mueve comparte alguna de estas concordancias, como es aumentar, destruirse, generarse, entonces se acepta que el alma se mueve. Si no hay una concordancia con eso, ergo por necesidad, no se mueve, el alma es inmóvil. Son las discusiones como teológicas que tenían antes sobre cómo funcionaba la realidad de Dios y me parecen como muy, muy, muy bien hechas. Y me hizo pensar esto que se los ofrezco, que también tiene que ver con la forma en la que entendemos los términos y los conceptos, que es género y especie. Género es animales y plantas, especie son perros y gatos. Pero en género también pues, se puede poner ondas y partículas, y en especie sonidos y materia. Y luego descubrimos un efecto que es lo que me mantuvo pensando, bueno, riendo en la semana, el fenómeno de la luz. La luz se mueve como onda y como partícula. Eso quiere decir, pero no significa que el orden de género y especie lo debamos tirar a la basura y digamos, ya sabes qué, Aristóteles, no, ya está superado, porque es obvio que sus clasificaciones de género y especie están tiradas, sino que no estamos abarcando bien lo que ponemos en género y en especie. Y, y entonces la luz se mueve como onda y como partícula, pero no significa que Aristóteles esté mal. O sea, no sé si logré explicarme más o menos el asunto con la división aristotélica. Y yo creo que tiene que ver con la forma en la que clasificamos nuestros conceptos. Bueno, también da un ejemplo que le encantaría a su contacto o su amigo terraplanista más cercano. Es cuando explica, cuando alguien quiere afirmar o sostener la tesis de que siendo el Sol el astro más brillante, se desplaza sobre la Tierra, dándole un propio, es decir, que lo propio del Sol es eso, desplazarse sobre la Tierra. Quiere decir que alguien que quiera sostener la tesis de que yo veo que el Sol se desplaza y por eso el Sol se desplaza sobre la Tierra y la Tierra es inmóvil, y quiera adjudicar a eso un propio, es, según Aristóteles, se equivoca, ¿no? Entonces diría, lo propio del Sol es que se desplaza y eso se conoce por sensación. Cuando el Sol se ponga, y esa es la refutación que podemos hacerle, será imperceptible si se desplaza sobre la Tierra, por fallarnos entonces la sensación, el mismo criterio que el terraplanista quiso poner. Y eso me pareció muy bueno. Y ya nada más quería compartir. Adelante, Joaquín. Bueno, este comentario ya es con ánimos de cierre por el tiempo que ya me fijé. Y sobre todo quiero rescatar una cuestión que le hemos mencionado como de pasadita, pero que sí quisiera que se le hiciera un subrayado, factor emocional.
Si ustedes se fijan en varias de las estratagemas de Schopenhauer, hay un factor que normalmente quienes te contraargumentan, sobre todo terraplanistas antivacunas y anexos, ¿qué es lo que buscan? Hacerte encabronar. O sea, buscar explotar tus emociones y sobre todo explotar en las emociones negativas en la audiencia para que adopten su tesis y no la tuya, por más racional que sea. Cuando uno argumenta, y eso fue una de mis conclusiones que saqué después de leer las 38 estratagemas, es que no puedes nada más ser como vulcano frío, calculador y racional, también tienes que llegar a las fibras de cierta medida. Porque si no llegas a las fibras y nada más eres racional, frío y calculador, también ahí te pueden agarrar y te pueden quemar en vida los contrincantes. Por ejemplo, una de las cosas que aprovecha mucho la extrema derecha es a explotar las emociones de su audiencia, sobre todo ira e indignación. Razones por las cuales Donald Trump ya está en la Casa Blanca otra vez. O sea, muchas de las cuestiones que se argumentan pueden no ser del todo racionales, pero como saben llegarlas a las fibras de la gente, al cora, como a mí me gusta decir, esa parte del cora también influye e influye bastante. Y parte de lo que he visto en las posturas progresistas, o sea, estoy hablando de la socialdemocracia centroizquierda, ya no te digo la extrema izquierda con los dictadores de Venezuela, Maduro y eso, porque eso ya, ya son otros excesos. Pero ¿cuál es la bronca aquí que yo percibo? Cuando tú contraargumentas, o sobre todo con estas facciones, por muy racional que llegues tú con datos, teorías, yo, por ejemplo, como decía Omar hace rato, que Foucault, Judith Butler, o sea, toda la teoría pesada, pura y dura, ¿qué es lo que ocurre? A la audiencia eso no le resuena. Y si no le resuena y no le llega a la fibra, te manda Cantemburi rapidito. Y algo que ha sabido usar las facciones de derecha, extrema derecha, es llegarte a la fibra bien sabroso. Y explotar a partir de todas estas estratagemas, generalización apresurada, simplificación de los problemas, de soluciones de los problemas que son problemas complejos, como decía Héctor. Creemos que hay una maldita élite que gobierna todo, ya sea del lado progresista o del lado de la derecha, cuando nadie controla nada. Y les parece que estamos en barco sin timón, pero en la parte emocional no ves eso. En la parte emocional es un nosotros contra ellos. Sí, malditos gays, malditas feministas, malditos estos. Y te agarra y sabroso la parte emocional y dices, no, el enemigo en común ahí está, ataquémoslo. Milei que aprovechó en Argentina, maldito Estado socialista empobrecedor. Vámonos contra el pobre Estado. Cuando el Estado es otra cosa, es una caja de herramientas, no tiene vida propia, pero discursivamente lo haces como si fuera una entidad ahí diabólica, perversa, que está con la intencionalidad de fregar a la sociedad, y te digo, y eso discursivamente cala en el colectivo y cala en la opinión pública, nos guste o no. Entonces, parte de la autocrítica para quienes compartimos posturas progresistas es que si bien es cierto, hay que retomar argumentos racionales, argumentos de peso, también no debemos de perder de vista que también tenemos que llegarle al corazón de la gente. Llegar al corazón de forma estratégica, con mensajes claros y contundentes, de tal suerte que no nos hagan pomada. Y si lo buscan hacer, que les cueste trabajo. Digo, son detalles que estuve viendo en las 38 estratagemas y como comentario de cierre lo quise remarcar. ¿Por qué? Porque cuando uno argumenta, no nada más argumentas con la cabeza, también argumentas con la tripa. Y tu contrincante te lo sabe. Y lo va a usar también, tanto a tu favor como en tu contra. A su favor del que puede, que trata de defender su postura y en contra tuya. Si te insulta, porque buscan insultarte agresivamente, es que eres un progre de mierda, es que no sé qué, es que tú, ¿cómo se llama? Eres un zurdo de mierda, entre otros calificativos que apelan a la estratagema que nos acaba de mencionar Héctor, encoleriza a tu contrincante, lo logran. Y la audiencia se queda con cara de no. Pues aquí hay que darle el beneficio de la duda y hay que prestar oídos. Es al demonio. Pero bueno, eso es otra cuestión que si quieren después en otro café lo podemos así como profundizar. Pero no se nos debe olvidar que no nada más somos cabeza, también somos corazón a la hora de debatir. Y son detalles que debemos pulir. Pulir de forma estratégica y como dicen las abuelitas, no engancharse. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque a la hora de los madrazos, a la hora de los fregadazos, sí se te sale la ira, sobre todo cuando discutes con un terraplanista y dices, este es verdad, pendejo con ganas. O sea, por eso te sale la ira sabroso, o el de las vacunas. No es que las vacunas tienen autismo, aunque le atiborres de estadísticas, de estudios científicos, de estudios en pares ciegos, te va a insistir. No, esos malditos responden a una élite. Yo tengo razón. Y pues tú dices, ay, ¿cómo le hago con este monito? ¿Verdad? Te saca canas rojas, verdes, amarillas, azules y violetas. Por eso te digo que la parte emocional también hay que saberla controlar y tener una temple y también saberle llegar a la audiencia con tus posturas, aunque suene medio manipulador.
pero así lo tenemos que hacer. Si queremos tener éxito, porque al final de cuentas esto es una guerra, es un polemos. De hecho, polémica viene de polemos, que es la guerra. Hay que saber implementar estrategias. No hay manual para esto. Hay que tomar en cuenta contexto social, político, económico y qué factores de ese contexto te juegan a favor o te juegan en contra. Y cómo se juegan todos estos elementos para el arte de la persuasión, de convencerte. Porque, por ejemplo, Aristóteles, y ya con esto cierro, decía, la retórica apela más a esta cuestión que te digo de la emoción, el sentimiento, para que tú te sientas atraído a esa postura. Y la parte lógica formal es cómo ordenas tus pensamientos para hacerlo más convincentemente posible. Que tengas una argumentación chula no te garantiza que ganes el debate. Por este factor emocional humanoso. Ahí mi chango, ahí está, para poder dar cuenta de ese detalle, de ese quiebre del ser humano, porque al final de cuentas somos también pasionales, nos guste o no. Tenemos esta parte reptiliana, de la parte del, no el neocórtex, no somos nada más puro neocórtex. También tenemos la parte límbica y la parte de territorialidad, cuidar recursos y supervivencia, que me parece que son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de estructurar contraataques y debates. Más fácil decirlo que hacerlo, les digo, porque no es tan fácil. Y se vienen cosas bien difíciles. No es que me esté augurando aquí cosas, ya me ando persignando, ¿verdad? Aunque no sea creyente. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es? Tenemos fuerzas políticas en Estados Unidos, en Europa, que están haciendo pomadas ciertas posturas que no está tan padre y estamos repitiendo ciertos patrones históricos, pero eso ya se los comentaré en otra sesión. Y con eso doy cierre, el texto da para más, pero me quedo con muy buen sabor de boca con esta discusión y con varios elementos que hemos rescatado a lo largo de la sesión. Muchas gracias Héctor, Néstor, por esta entrega y esta selección que compartieron para nosotros. Algo que rescato de lo que menciona Joaquín, que a lo mejor ya no nos dio el tiempo para discutir, entre otras muchas cosas, es que es cierto que durante varias estratagemas hay como una preparación del campo previo de batalla, ¿no? Por así decirlo. O sea, esta estratagema que mencionaba Néstor, ¿no? Sobre presentarse o de alguna forma argumentar sobre la 30, ¿no? Sobre argumentar sobre bastantes autores que mencionaba, por ejemplo, Marx, tiene como finalidad eso, ¿no? O sea, ganar adeptos dentro de los oyentes hacia tu lado. Y de hecho, él mencionaba en la estratagema número 31, que era la que mencionaba sobre el profesor, de como hacerlo absurda el planteamiento del otro, de no te comprendo, solamente se puede aplicar si tú tienes una gran cantidad de adeptos, ¿no? Dentro de los que escuchas. O sea, hay una preparación previa todavía hacia la discusión, ¿no? Eh, había otra que era, nombrar en las posibilidades a los otros. O sea, también que me llamó la atención, no recuerdo cuál es la estratagema, que te dice que dentro de las posibilidades que tú puedas elegir el nombre, tú optes como por nombres o sea, cómo te vas a posicionar como por nombres de cuestiones, por ejemplo, él metía creo que del grupo de los españoles, ¿no? De los liberales y los agachados, una cuestión así menciona él, ¿no? Entonces era también fabuloso porque está preparando un campo previo, ¿no? O sea, lo que mencionaba Joaquín, ¿no? Sobre los gays, sobre el hecho de que es un liberal de mierda. O sea, esto de mencionarte ajá, a mí me pareció fabuloso porque es cierto, o sea, si tú te mencionas así como que yo, el gran conservador y salvador de América, estilo Trump, o los otros idiotas, ¿no? Que no quieren ver a América triunfar, ¿no? O sea, eso me parece también fabuloso porque tiene que haber una preparación previa al campo, ¿no? Todavía de enfrentarnos, o sea, tiene que haber una preparación de la misma, ¿no? Eso creo que tampoco lo tocamos, pero en las estratagemas nos lo dibuja de vez en cuando Schopenhauer eso. ¿Algo más con lo que quieran cerrar o cerramos ya para pasar a las recomendaciones? Adelante, esto. Yo rápido, no sé si hay argumentos detrás de Trump y de Milley. O sea, por más que yo trato de entender a ver si ellos tratan de refutar a su oponente de alguna manera, solo es, o sea, ni en ad rem ni en ad hominem, me parece que se equivocan en todo. O sea, entonces, yo pienso que su objetivo no es hacerlo racionalmente, sino emocionalmente, y que su objetivo no es decir nada, sino decir, o sea, emitir sonidos que parecen palabras, ¿no? Pero no decir nada. Y yo tenía la idea de que los discursos de ese tipo
discursos a masas, tienen exactamente ese objetivo, causar polémica y mover interés, no decir algo. O sea, por eso Trump se expresa y Milley se expresaba con cosas tan polémicas, agresivamente ah, eh, drásticas, eh, o ya directamente en lo peyorativo, porque causaban el interés, porque eso atrae el interés de las personas, pero no porque se identifiquen, sino porque las atrae, y al atraerlas se mueve el interés, y entonces quien sabe mover esas olas de interés ya lo puede poner a su disposición y darle un cauce, ¿no? Yo lo veía así. Quizás una estratagema ahí que esté oculta en Schopenhauer, no la mencionemos y que también pueda estar ahí, o ya es nueva, ¿no? Ya es de estos tiempos. Y alguien tendrá que hacer su nueva dialéctica erística actualizada. Pero bueno, yo cierro con una cita que está muy bien puesta aquí también en el escrito de Schopenhauer sobre eh, un principio que pone sobre todo en la dialéctica erística necesario para que funcione. Y es que se debe estar de acuerdo en algo. Al menos un punto fundamental es que entre los dos debe de haber de acuerdo en algo para que exista la discusión. Abro cita. Por lo demás, en toda disputa o argumentación es preciso estar de acuerdo sobre alguna cosa si se quiere juzgar la cuestión debatida conforme a un principio. Contra negantem principia non est disputandum. No cabe discusión con quien niega los principios. Cierro cita. A mí me parece que esa pequeña línea de Schopenhauer es que contra quien no entiende un mínimo de razón que es compartida entre ambos, no existe posibilidad de discutir nada. Ya, eso es todo. Con ello, eso yo cierro. Gracias, Héctor. Bueno, en este caso ya no hay más aportaciones. No, Seguiríamos a la recomendación. Adelante, ¿no? o sea, escuchando a Joaquín y a Néstor, me acordé de este librito que creo que ya les he comentado de Chantal Mouffe, el del poder de los afectos en la política, porque justo habla como de cómo la izquierda ha ignorado, o sí, la izquierda, porque ya habla de izquierda. La izquierda ha ignorado el lugar de los afectos en la argumentación política y en los discursos políticos, y que es algo que ha aprovechado muy bien ciertos grupos conservadores. Yo en ese punto problematizaría en todo caso lo que plantea Néstor, que estaría bueno en otra sesión, de si estos personajes de los que hablo en realidad no están argumentando, porque tal vez sí están argumentando. El problema justo es que recurren a ciertas estratagemas para colocar ciertas ideas y conceptos de argumentos que no son explícitos, sino que son entendidos por ciertas posturas, y que eso permite conectar afectivamente. Entonces no es necesario desdoblar el argumento porque de pronto como que asume, ¿no? O sea, la vida en los espacios políticos hay argumentos que están anidados dentro de ciertos conceptos o ideas, y que a veces no es necesario decir, pero yo tendría mis dudas. O sea, solo lo pongo lo comparto en voz alta, y recuperaría ya para cerrar algo de lo que habló Néstor en su segunda o tercera intervención, a propósito de para qué de pronto puede servir este tipo de lecturas. Dice, cuando distingue entre la lógica y la dialéctica, dice, esto es falso porque entonces necesitamos la dialéctica para defenderla. No, esto es falso porque entonces serviría únicamente para defender las tesis falsas. Habla de la dialéctica. Incluso, aun cuando tengamos razón, necesitaremos la dialéctica para defenderla, y hay que conocer las estratagemas desleales para desenmascararlas, y hasta en ocasiones emplear algunas de ellas para debatir al adversario con las mismas armas. Entonces, yo pensaría que de pronto en la vida política, en muchos espacios, como que recurrimos a un montón de estratagemas para, ¿no? Ya está el amigo de Héctor diciendo mi hermana
aplica esa conmigo, ¿no? O sea, también las aplicamos, ¿no? En todo caso, lo que es interesante del texto es advertir la estructura de estas para tratar como de darle la salida, ¿no? La pregunta ahí siempre sería, ¿con qué intención utilizas la estratagema? ¿No? Pero esa será harina de otro costal. Bueno, pues entonces en este caso cerramos. Le tocaría el turno a Omar y Joaquín. Sería cuestión de que nos platiquen cómo va a estar. Sin ningún problema. Entonces nada más para la fecha tentativa para el texto sería para el 8 de febrero, si mal no tengo entendido. Y pues no sé si quieren que ya demos las recomendaciones, yo nada más tengo una. Esta la vi con mi mamá, y eso porque mi mamá es pro gato, cat lover, pero la película me pareció, no sé si rara, tipo como la del Stalker de Tarkovsky, pero es cine europeo. Es esta que ha salido que se llama la de Flow, de un gato, que es una película que no tiene ningún tipo de diálogo y se remonta en un mundo posapocalíptico y ahí se ven como diferentes travesías de valores y compañerismo y amistad. A mí me gustó porque en el sentido de que es un cine introspectivo, pero no es un cine que si estás cansado no lo ves, porque por lo mismo que no tiene diálogos y eso, de momentos pues sí te puede decir como que esto ya no le encontré mucho sentido, ¿verdad? Pero es que el cine europeo tiene esos elementos. Esta película sí son tres países, en Bélgica, en Francia y en España, que son de esos países tipo Tarkovsky, que siguen estilos que rompen el show hollywoodense, por decirlo de algún modo. Entonces, digamos, no sé si podía que tildarla como una recomendación, a mí me genera uno que otro sentimiento encontrado, pero ¿cómo te podré decir? Pero sí es una cosa que si quieren ver algo que no sea cine de Hollywood, pues ahí lo dejo en la mesa. Pues si quieren ahí distraerse con alguna otra cuestión y con otro tipo de materiales. ¿Qué te iba a decir? Porque también he querido ver esta, la del Frank, que tiene que ver con el caso de Frankenstein, de Hermos, no, no se llama Hermosas Criaturas, tiene otro nombre, Hermoso, pero que es una película que comentamos aquí que es de un director griego, pero no me acuerdo ahorita del título, para serles Pobres franco. criaturas. Ándale, esa mira, esa también la he querido ver, que también va como más o menos en ese tipo de tesitura, aunque esta sí tiene diálogos. Mi mamá también la vio, pero esa ya no me dio tiempo de verla yo. Entonces, voy a ver si también la retomo, la de Pobres Criaturas, para ahí, para la reflexión y entre otras cosas. Esa sería mi recomendación de momento. ¿Alguien más? Ahora sí hice la tarea y vi varias películas preparándome para la temporada de premiación. No, ya. Vi la de Flow, que me gustó. Vi la de Nosferatu, que también me gustó. Este, Vi Cónclave, que también me gustó. Y todas me gustaron por distintas razones. Pero en realidad la que les quiero recomendar es la de Cónclave. eh, Porque iba con la expectativa de que iba a ser otra cosa y al final resultó, me gustó bastante. Bueno, justo hoy fui a ver Interstellar también, que también me gustó, pero tampoco la quiero comentar. Este, pero, Coméntala, ¿cómo? coméntala. Qué No, o interesante. sea, me gustó y no me gustó. Pero es Cónclave la que les quiero recomendar. Creo que todavía está en cines, no sé, creo que la van a reestrenar porque está en las nominadas, pero la verdad es que no tiene pérdida. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es Mean Girls, es la Mean Girls de los católicos, es lo que Emilia Pérez quiso ser y no logró. Sale un mexicano al final, y habla en español y todo el pedo. Y el giro, el twist, ya lo spoilé, que tiene al final es muy, muy interesante, es muy bueno. Este que es básicamente este proceso en el que se juntan los cardenales a elegir a un nuevo papa. Entonces, pues rastrea, que está basado en una novela que ahora no recuerdo el nombre, pero rastrea como todo lo que se está moviendo ahí, todo el tema político que se está moviendo para elegir a un nuevo cardenal, porque hay unos que tienen ideas más progresistas y otros que son más conservadores. Este, y entonces toda la definición política de lo que implica ahí, y está el papel de ese fue el nombre de esta mujer, este,
que es la monja y que tiene, sale bien poquito, pero tu intervención es es increíble. Ella, Isabella Rossellini, llega y devora, así, es increíble su participación. Pero además la fotografía y no sé cómo se llama el montaje o este, como las tomas son muy bonitas, son muy bellas y además te transmiten esa sensación como de estar encerrados porque pues los tipos están encerrados ahí, y los momentos de chisme. La novela estaba increíble y las señoras atrás de mí, porque además fui al cine y la sala estaba llena de gente de la tercera edad y gente muy blanca. Y había muchas hoches, o sea, mucho gay. Entre ellos yo. Pero dije, ¿qué composición tan rara de personas? Y ya después cuando la fui viendo dije, ah, con razón. Pero está muy buena, sí, sí, sí se los recomiendo. O sea, no quiero spoilarles lo que pasa para que la vean, pero está bueno. ¿No tienes recomendaciones tú, Héctor? O yo ya digo las mías. Nada más vi una película ahora sí en estas 2 semanas, que fue la de Lobster, y que recordé en algún momento la promesa de Omar de tomar en cuenta esa película. Entonces, por si en algún café ya sale, ya la tendré fresca. O sea, realmente la vuelvo a ver y me parece muy buena la película y creo que sí tiene muchos temas que podríamos discutir adelante. A ver si no cumple Omar su promesa, la cumplo yo por él, entonces. La tratamos en alguno de los míos, si no. Pero me parece interesante para tratarla, no sé, después del Día del Amor y la Amistad, ahí podemos meterla. Adelante. Yo no tengo Va. palabra, Héctor, así que, Concepción distinta del honor. pues ya se dijo. Bueno, yo sí vi bastante, pero no me gustó mucho de lo que vi y no estoy a la moda en las premiaciones que van a ver en los Oscar. No he visto Nosferatu, no he visto Cónclave, no he visto Emilia, no las he visto. Están en mi lista, pero no sé, como que mi parte de ir en contra de las modas no, me hace quedarme en casa y no ir a ver esas películas o escoger otras. Entonces, Comparto siempre ese veo lo que sentimiento contigo, querido. siempre me quedo atrás en los estrenos. Siempre las veo después y si me tardé años en verla ¿cómo se llama esta de posesiones en donde le pegan en la cabeza a una niña con un anuncio? ¿Cómo se llama? Hereditary. O sea, también tardé un buen de años en verla porque la recomendaban y la recomendaban y eso me hacía no verla. Bueno, pues ya. En cambio, sí vi un montón de cosas, pero las que más son rescatables son dos documentales y una película de anime, que ya creo que ya la había mencionado la vez pasada, pero la volví a ver con mi familia. Em, los dos documentales son, el primero es El último baile de Michael Jordan. Está en Netflix. Es un documental sobre Michael Jordan que refleja una personalidad muy competitiva. O sea, está genial porque como que te desencanta ese como uh, amor o afecto que le tenías a un ídolo de los 90, para los que crecieron en la generación de los 90 y te lo desencanta como no un tipo bueno que cumple sus sueños, sino un tipo competitivo. O sea, estaba ahí para competir, que no iba a dar un mensaje de superación o que quería la paz. Él venía a ganar, él era a ganar y no estaba ahí por el dinero, sino estaba por el riesgo a las apuestas. De hecho, el documental menciona que le gustaba apostar con sus propios compañeros de trabajo o con cualquiera que conociera, no o sea, él ya teniendo muchísimo dinero, le gustaba apostar en cosas menores, yo que sé, unos 30 40 dólares, no por el dinero, obviamente, sino por el placer de ganar la apuesta. Es una persona muy competitiva y además que tenía muchos problemas con casino o algo así, muchas deudas porque a él le gustaba mucho apostar. Y esta buena me gustó bastante. Me gustó bastante. Al final lo glorifica como el típico sueño americano de que mientras más te exiges, más ganas, pero si se ve desde una perspectiva un poco más crítica, pues te llega al desencanto, que es por el que la recomiendo.
La segunda es la de las cintas de John Wayne Gacy. Me gustó. Es este payaso Pogo, un multihomicida en años donde también era famoso. ¿Cómo se llama este que mataba estudiantes? Que es muy famoso. También le hicieron las cintas. No es Dahmer, es otro. El famoso encantador, ya no recuerdo su nombre. Ah, ¿Ted Bundy? Ted Bundy, ajá, Ted Bundy. O sea, está como en sus pilares, es el gran, ah, son las grandes estrellas, bueno, que los glorificó Estados Unidos a los asesinos seriales. Y me gusta porque este formato de las cintas ya no hace, refrena un poco la interpretación del asesino y se queda más bien con lo que hay, con lo objetivo. Y es un poco más crudo. Me gusta la forma de llevar que sea más pegado a los hechos y menos a la interpretación. Y está interesante porque estaba muy loco este tipo, muy loco. Y bueno, ya la tercera, la que vi con mi familia, es Suzume, está buena. Es un anime, mm, que como que sintetiza o destila, hace una destilación, yo qué sé, lo combina la tradición ancestral japonesa de creer en mitos con la tecnología ya que está, bueno, en una época se la adapta muy bien, en una época de celulares, de aplicaciones, de, de apps. Una animación increíble. La historia no es la gran cosa, tiene el mismo cliché de una niña que se enamora y encuentra el amor de su vida al primer hombre y ya son felices para siempre. Pero está muy, muy mal. Pero todo lo demás está muy bien. El gato, los personajes, mm, la mitología y la construcción que hicieron ahí me parece un logro técnico que es memorable y es para compartir. Entonces, como para toda la familia. Nada más, mis recomendaciones bien diversas, pero están, pero bueno. Y ya nada más. Bueno, pues si ya nadie tiene recomendaciones, pues ya daríamos cierre a la sesión. Ahorita voy a hacer como, bueno, que nos despidamos y ya ahorita con Omar me quedo tantito para ver lo de la película que vamos a elegir en la dupla, porque ahora nos toca a nosotros. Entonces nos vemos el 22 no, con el 15 con el texto y el 22 con la película y ya les estaremos comentando detalles en el WhatsApp. Y ya con eso sería todo. Entonces nos estaremos viendo y pues les mando un abrazo.